Y vivificar significa que Él nos da vida. ¿Vale? Entonces, por eso que muchos de nosotros llegamos muertos en delitos y pecados. Así dice la Escritura. Pero cuando Cristo llegó a nuestro encuentro, Él pagó nuestra deuda a través de su sacrificio en la cruz. Y ahí en adelante comenzamos un camino con Cristo. Cristo en nuestro corazón y empezamos a caminar con Él, de la mano del Señor. Y es ahí donde somos, como digo yo siempre, expuestos a las Escrituras, a la palabra. Tú vienes cada domingo, cada discipulado o las conversaciones que tenemos y somos expuestos a la palabra del Señor. ¿Y qué comienza a pasar en nuestro interior? Nuestro interior se va vivificando. Y de repente vas cambiando hábitos y de repente te das cuenta, hoy yo no estoy haciendo esto y antes lo hacía y ahora no lo hago. Ah, gloria a Dios. Dios está trabajando en mí. Pero es la palabra del Señor la que va vivificando nuestro interior. Muchos de nosotros tratamos de dejar hábitos, ¿verdad que sí? Más de algunos a lo mejor me va a hacer con la cabeza porque yo también lo hice. Intentamos dejar hábitos por nuestras fuerzas, ¿verdad? Pero no pudimos. Pero cuando le entregamos nuestra vida al Señor, le dijimos, Señor, abro mi corazón. Este es mi pecado, Señor. Esto es lo que yo he hecho. Ayúdame. Sé tú el centro de mi vida. Y el Señor empezó a trabajar en nosotros. Y más rápido de lo que tú pensabas, dejamos ese hábito. Porque la palabra del Señor nos vivifica. Y la palabra del día de hoy lleva como título, es una palabra llena de amor del Señor para la iglesia el día de hoy. La palabra lleva por título, tu palabra me sostiene. Tu palabra me sostiene. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado, como digo yo en buen chileno, a la rastra a la iglesia? Menos mal que es domingo, ¿verdad? Por trabajo no pudiste venir y ya el sábado, no sé si voy. El domingo en la mañana está frío, no, ay, no voy a ir. ¿Qué esto, qué esto otro? ¿Qué pasa algo? No, mejor no voy, pero algo. Y llegamos a la rastra, a los pies del Señor, pero escuchamos una palabra y esa palabra nos sostuvo. Y de aquí nos vamos diferente a cómo llegamos. Porque la palabra del Señor nos vivifica y también nos sostiene. ¿Cuántos de nosotros andábamos perdidos tal vez? Y la palabra del Señor nos tomó, nos agarró y nos empieza a sostener. Y estamos en la mano del Señor. Y mire lo que dice el salmista en el Salmo 119, por favor, del versículo 49 al 50. Y creo que muchos de nosotros, en cierta manera, hemos orado de esta forma. Salmo 149, versículo del 49 al 50. Yo creo que todos nos hemos sentido en el papel que el salmista escribe esto. Dice, recuerda la promesa que me hiciste. Es mi única esperanza. 50, por favor. Tu promesa renueva mis fuerzas. Me consuela en todas mis dificultades. Nuevamente, ¿podemos ponerlo, hermano Alan? ¿Lo podemos leer todos juntos, por favor, iglesia? 1, 2, 3. Recuerda la promesa que me hiciste. Es mi única esperanza. Tu promesa renueva mis fuerzas. Me consuela en todas mis dificultades. Muchas veces el Señor tiene que venir a recordarnos su palabra. Y tal vez tú puedes decir, sí, ese texto me lo sé. Sí, ya lo he leído varias veces. Pero cuando tú llegas con una necesidad de Dios en tu corazón, aunque hayas escuchado la misma palabra 100 veces, 1000 veces, es la palabra del Señor que nos recuerda. Y tu espíritu se alienta nuevamente. Muchos de nosotros, en especial yo, a veces, no sé, el afán del día a día y te pones a leer las escrituras y recuerdas un pasaje bíblico que en algún momento te marcó. Y eso trae nuevamente que la promesa del Señor venga nuevamente a tu vida. Que la recuerdes, porque a veces se nos olvida, ¿verdad que sí? A veces se nos olvida que Él está con nosotros. A veces se nos olvida que Él es nuestra prioridad. Que a veces nos olvida, de que Él camina con nosotros. Aunque nosotros queramos caminar solos, Él sigue caminando a nuestro lado. Y dice el versículo 50, este es mi consuelo en medio del dolor. Lo voy a leer en otra versión. Dice, acuérdate de la palabra que me diste
La puedes poner después, hermano, por favor, en NBI. Por favor, no me di cuenta. Acuérdate, esperemos, a ver, para que la leamos acá. Este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. Otra versión dice, acuérdate de la palabra que me diste a este tu siervo. ¿Qué le parece? Acuérdate, Señor, de la palabra que le diste a este tu siervo. Muchas veces hemos orado así, ¿verdad? Señor, tú me dijiste. Señor, tú me hablaste. Señor, tú me dijiste que esto iba a pasar. Y muchas veces nosotros tenemos que hacer esto, como lo hace el salmista. Y decir, Señor, acuérdate de la palabra que diste a este tu siervo tuyo. Palabra con la que me infundiste esperanza. La esperanza viene producto de la palabra. La esperanza es Cristo. La palabra de Dios, las escrituras, son las que nos vivifican o nos dan vida día tras día. Segunda de Timoteo 3, 16, un pasaje muy conocido. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y cuando habla de hombre, está hablando de mujer también. El hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra del Señor, hermano. Sin la palabra del Señor, nada podemos hacer. Ella es la que nos sostiene. Yo te puedo decir, hermano, yo voy a estar contigo siempre, pero yo te puedo fallar. Soy hombre. Te podemos fallar como pastores, pero lo único que no te va a fallar es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Aquí, si quiere decir amén, lo puede hacer, no se preocupe. Nadie, no le vamos a cobrar ni nada. ¿Vale? Muy bien. Es la palabra de Dios. Entonces, las escrituras, recuerde este concepto. Mucho hablamos de la palabra de Dios y es hermoso, eso es. Pero me gusta este concepto, es la palabra de Dios escrita. ¿Sí agarró el concepto? Es la palabra de Dios escrita. Lo que Dios habló a los escritores. Entonces no es cualquier palabra. No es alguien que se le ocurrió escribir. Es lo que Dios habló. Entonces lo que Dios habló nos instruye y nos vivifica. Hebreos 1, versículo 3 dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Ahí está. El Hijo, Cristo, refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Él es el que sustenta todo. Es su palabra la que nos sostiene. Después, ahí dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Es Cristo nuestra esperanza. Y Él es la palabra. ¿Se recuerda? Lo que dice Juan 1, los que leyeron Juan, levanten la mano los que leyeron Juan. Juan 1:1, ¿qué dice? Era el verbo, en otras palabras, la palabra, el logos. Y la palabra era, ¿te das cuenta? Él es la palabra, Él es la esperanza. Entonces nosotros debemos entender esto, que el Señor nos viene a recordar el día de hoy, que es su palabra la que nos sostiene. Es su palabra. Todo lo que tú has leído en la palabra del Señor no es pérdida de tiempo. Es algo que Dios ha hecho dentro tuyo para sostenerte en los momentos difíciles. Muchas veces hemos querido tirar la toalla, pero hay algo dentro de nosotros, el Espíritu Santo, que a través de Él nos recuerda la palabra. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. A veces tú vas y estás en un problema, en una situación, y viene el Espíritu Santo y te recuerda un salmo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. No, amén. Y te levanta y te da esperanza. Y esa palabra nos sostiene. Muchos de nosotros en el conflicto, en la agonía laboral, en el matrimonio, en la empresa, en lo que tú quieras, una palabra de Dios puede sostenernos. Y muchos de los que estamos aquí hemos estado sostenidos solamente por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra sostener
en las Escrituras tienen un trasfondo hermoso. Sostener quiere decir atender. Entonces, cuando usted dice que la palabra del Señor nos sostiene, que la palabra del Señor nos atiende. ¿Qué hace usted cuando va alguien a su casa? Usted lo atiende, ¿verdad? Se esmera porque esté cómodo. Las hermanas preparan unos ricos frijolitos, ¿verdad? Ahí, a la charra. No voy a mirar a nadie. A la charra y una cebollita y todo eso. Usted sabe. ¿Por qué? Por atender. Por hacer sentir especial a su invitado. O incluso los hombres para atender a su esposa, la esposa para atender a su esposo, a los hijos. Pero así es la palabra. La palabra nos atiende. Y nos atiende para que tú estés bien y para que yo esté bien. No, la palabra no viene para simplemente exhortarnos y darnos duro, que a veces sí es bueno que el Señor nos dé duro, pero también la palabra viene a recordarnos lo que Él tiene para nosotros. Entonces, quiere decir atender, sostener y aferrarse. Fíjate lo que significa la palabra sostener. Atender, sostener, aferrarse. Y también la palabra del Señor nos quiere decir lo siguiente. Aparte de eso, quiere decir sostener, tomar de la mano. Tomar de la mano. Y aquí me gusta graficar esto de esta manera. Los que somos papitos o las que son mamitas. ¿Te recuerdas cuando tu hijo, ¿verdad? Estaba aprendiendo a caminar? O ya sabía caminar un poco y él pensaba que él podía caminar por cualquier lugar y se quería ir a caminar por la calle donde pasaban los carros y él quería ir para allá, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacías tú? Lo tomabas de la mano, ¿verdad que sí? ¿Para qué? Para que no se fuera para la calle. Incluso a uno de nosotros, vente para acá. La mano fuerte del papá. ¿Te recuerdas o no? La mano del papá, esa mano gruesa, con callos, vente aquí. Pero no con el afán de, no sé, de hacernos sentir mal, sino simplemente de seguridad, de cuidado. Y así es la palabra del Señor. La palabra del Señor nos sostiene. La palabra del Señor nos toma de la mano. ¿Para qué? Para que muchas veces no nos vayamos por donde no debemos ir. Para que muchas veces nos dé dirección. ¿Te recuerdas cuando también nuestro papá nos llevaba de la mano? Y a veces nosotros queríamos ir para allá, pero el papá era para acá. Y a veces íbamos para allá, y el papá nos traía. Y el papá nos traía. Así es Dios con nosotros, a través de su palabra. Él nos habla, amén. También la palabra sostener quiere decir socorrer. Te voy a leer nuevamente el título. La palabra del Señor nos sostiene. Y sostener quiere decir socorrer. Cuando estamos en aprietos, como yo vivo allá en Chile, o vivía allá, ¿verdad? Cerca del mar, era constante ver en la playa gente que se estaba ahogando. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Socorro! Y alguien que sabía nadar se aventaba, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacía? Lo socorría. Y así es la palabra del Señor también. Que muchas veces nosotros nos queremos como encapsular en nuestro problema, en nuestra dificultad. Pero la palabra del Señor nos enseña que no es así, debemos correr a Él. Porque cuando corremos a Él, su palabra nos va a sostener. Que los pensamientos humanistas, nosotros somos Chile, México, somos el resultado del pensamiento griego. Todos nosotros, la educación. Entonces nosotros se nos acostumbró que cuando tenemos problemas, arréglatelas solo. Machito, ahí, arréglatelas. Pero la palabra del Señor nos dice lo contrario, nos dice que debemos correr a Él. Y cuando corremos a Él, dice la Biblia que encontramos oportuno socorro. Porque la palabra del Señor nos socorre, nos sostiene. Yo no sé si esto te alegra, pero a mí me alegra. ¿Sabe por qué? Porque en los momentos de dificultad debo correr a su palabra, porque su palabra me va a sostener. Entonces, la palabra va en contra de la mente, porque la mente te dice una cosa, no vas a poder, etcétera, etcétera. Pero la palabra del Señor te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí tu mente empieza, ¿será verdad?
Y tu mente empieza, pero es que si no, y si se equivoca, y si no, y si sí. Y ahí tu mente empieza. Pero es ahí donde nosotros debemos correr a la palabra, correr a Él para que Él nos sostenga. Significa socorrer, significa sorprender. Estamos hablando de la palabra sostener, ¿verdad? Socorrer, sostener, apoderarse. Todos esos adjetivos quiere decir la palabra sostener. El mismo texto que acabamos de leer, en otra traducción, dice, recuerda la promesa que me hiciste. Ella me llenó de esperanza. ¿Dónde están las promesas del Señor? ¿En un pastor? No. ¿En una iglesia? No. ¿Dónde están las promesas? En su palabra. Y cada vez que tú lees una promesa, esa promesa te va a sostener, hermano. Y esa esperanza te va también a dar, esa promesa te va a dar esperanza. Pablo decía, tengo la esperanza de que voy a llegar a la meta y me voy a encontrar con el autor de la vida. Pablo sabía que había una esperanza y esa esperanza es Cristo, la palabra. Otra traducción dice, recuerda la promesa que me hiciste, es mi única esperanza. Tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. ¿Te das cuenta de lo que puede hacer la palabra? Me da fuerza. Dice la Biblia que Él da fuerza al cansado. No es que tú vengas y claro, es hermoso disfrutar de la adoración, pero la adoración no es para nosotros, es para Él. Y como nosotros la adoramos, Él desciende. ¿Sí me explico? Pero la palabra es la que viene hacia nosotros. La adoración, la alabanza es para Él, de nosotros hacia Él. Pero la palabra viene de Él hacia nosotros. Entonces es la palabra del Señor la que nos da esperanza. Hermano, usted ve aquí un bajo, ¿verdad que sí? Y está en un stand, en un atril. Ni le digo cuánto cuesta ese bajo. Pero ese bajo, ¿lo dejarías tirado? ¿Tú qué sabes? Se ríe, ¿verdad? No lo dejarías tirado. ¿Por qué? Por su valor, ¿verdad? Ok. ¿Pero qué está haciendo este atril? Que el Señor nos sostenga con su palabra es para que nosotros no estemos tirados. Porque tenemos un alto precio y el Señor nos sostiene. Si yo le dijera algo a usted, le dijera, oye, Juan Carlos, ¿puedes sostener esto? Es porque eso yo no quiero que quede en el suelo. Si le digo, ayúdame por favor, ayúdame a sostener esto, es porque no quiero que eso quede tirado. Y así es Dios con nosotros. Dios no nos quiere ver tirados en el camino. Dios nos quiere ver bendecidos, prosperados y en victoria. Así nos quiere ver Dios. Pero nosotros debemos exponernos a su palabra. Mire, hay en Chile hay escuelas, colegios que son, no sé cómo se llamará aquí, si alguien me ayuda, son sostenidos por hombres, por un empresario, fundaciones, y a ellos se les llama sostenedores en Chile. Colegios particulares de alta educación que los sostiene un sostenedor. Y ese sostenedor, ¿qué es lo que hace? El que suelta el dinero para pagarle a todos. Por lo general esos colegios tienen los mejores asientos, todo lo mejor, porque hay alguien que sostiene. Esa es la idea del sostenedor. Ahora, si nosotros decimos que Él nos sostiene, Él es más que alguien que da dinero. Es alguien que se preocupa integralmente de usted y de mí. Gracias por su entusiasmo. Integralmente. ¿Y qué quiere decir integralmente? De todas nuestras áreas. De todas nuestras áreas el Señor quiere sostenernos. Ahora, volvamos a la imagen de un niño, por favor. Un pequeño. ¿Te recuerdas cuando tu hija estaba pequeña, hermano? ¿Se recuerda cuando sus hijos estaban? ¿Se recuerda cuando? ¿Usted se recuerda? Bueno, tú ya vienes. Faltan pocos meses. Pero se dice que cuando la mamá da luz, ¿verdad? La criatura se le pone en su regazo. ¿Verdad que sí? Y luego de eso, la mamá lo toma, lo sostiene. ¿Por qué? Porque en ese
tan simple gesto, hay muchas cosas que suceden. Muchas cosas que suceden. Y también pasa cuando un papá toma al pequeño bebé. El papá, el niño que solamente escuchó a su papá desde la pancita, ¿verdad? Aquí estoy, te estoy esperando. Pero cuando el padre toma a esa criatura sabe que es su papá. Y esa criatura confía en su papá. Y esa criatura sabe que tiene pertenencia en su papá. Y esa criatura sabe que está segura. Ahora la pregunta es, nosotros tenemos un Padre que nos sostiene. ¿Confías en Él? ¿Confiamos en Él verdaderamente? ¿Que Él nos va a sostener? ¿De que Él no es tan solo un cajero automático que cuando necesitamos le pedimos y Él nos da? Porque te quiero decir que el Señor nos sostiene en todas las áreas de nuestra vida. Todas, absolutamente todas. Mira lo que dice Isaías 42, versículo 1. Isaías 42, versículo 1. Solo Dios es nuestro sostenedor. No hay nadie más, hermano. Nadie más. Isaías 42, versículo 1 dice lo siguiente. El siervo del Señor, este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Está hablando proféticamente de Jesús. Amén. Pero nosotros también somos hijos del Señor. Somos hijos de Él. Y el Señor habla acerca de nosotros también en esta hora y nos dice, este es mi siervo, mi sierva, a quien yo sostengo. Ponte a pensar, hermano, hermana, ¿qué sería de usted sin la mano del Señor? ¿Dónde estaría usted? Como decía la alabanza esa, ¿dónde estaría yo si no me hubieras alcanzado? Tal vez muchos de nosotros seguiríamos en pecado, muchos de nosotros a lo mejor estaríamos en dificultades mentales, con problemas, pero el Señor es quien nos ha sostenido y Él ha estado con nosotros. Y a muchos de nosotros el Señor nos tomó así, literal, y nos trajo acá. Pero nosotros debemos reconocer que Él es el que nos sostiene. Debemos reconocer, hermanos, que Él es el que nos sostiene. Si hoy día usted anda en un carrito, sea del año, no sé, antes de Cristo, de los picapiedras, el que sea el carrito que ande, Dios te ha sostenido. Si hoy día tienes tu casita, ¿verdad que sí? Ahí como la tengas, es Dios el que nos ha sostenido. Es Él. No es que tuve suerte y hice un buen negocio. No, es Dios el que preparó todas las cosas. Isaías 41:13 dice, porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Debemos recordar esto, hermanos. Debemos recordar que es Él el que nos sostiene, de que Él nos toma de la mano. Y qué hermoso este pasaje porque termina diciendo, no temas, yo te ayudaré. Qué padre se siente cuando alguien sale a nuestra ayuda, ¿verdad? Cuando alguien te dice, yo te ayudo. O cuando estás cargando algo pesado y llega alguien, no, vamos, entre los dos. Qué padre se siente. Así es nuestro Dios. Él nos sostiene. Él nos toma de su mano derecha para decirnos, no temas, yo te ayudaré. Pero aquí viene la letra chica, el problema de todo. El problema es que muchas veces nosotros queremos soltarnos de la mano del Señor y hacer las cosas como nosotros queremos, a pesar de que sabemos que no nos va a ir bien. Pero aún así queremos hacer las cosas my way, a mi manera. Pero la palabra del día de hoy, el Señor nos viene a decir que Él siempre nos ha querido tomar de la mano y siempre ha querido sostenernos. Por eso el salmista decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú irás conmigo. Y Dios es el único que nos sostiene. Esta palabra, con un trasfondo teológico, no es tan
profundo tal vez para usted ni para mí, o no sé, para el que nos está escuchando. Pero es un recordatorio. Es un recordatorio para todos los que estamos aquí, que solamente Él nos puede sostener. Es un recordatorio de que Él, una de sus principales actitudes es querernos sostener. Dice el Salmo 146, versículo 9, el Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. A tal grado, el Señor está preocupado de nosotros, de sostener al extranjero, de protegerlo y de sostener al huérfano. ¿Te das cuenta cómo Dios piensa en todo? Dios piensa en todo. El Salmo 37, versículo 24, dice, podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Salmo 37, versículo 24, podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Y quiero que seamos todos sinceros delante de la presencia del Señor. Su presencia está aquí. ¿Cuántas veces hemos tropezado en el camino? Hemos trastabillado en el camino, pero el Señor, algo sucede que no nos hace caer. Eso es solamente la mano del Señor tomándonos, como dice el texto. Pero no caerá porque el Señor lo sostiene de la mano. La idea de la mano de Dios. En el Antiguo Testamento, no de Maradona, para los que siguen el fútbol, que dicen la mano de Dios cuando Maradona hizo el gol con la mano. Pero la mano de Dios en el Antiguo Testamento está hablando de la presencia de Dios manifestada. La mano de Dios estaba sobre un hombre. ¿Sí me explico? La mano de Dios está acá, se está moviendo Dios. A eso se atribuye el término la mano de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora ponlo aquí. Cuando Él dice que la mano de Dios está sobre nosotros, que nos toma de su mano, quiere decir que su presencia está con nosotros. Entonces cuando tú dices sostener, no es tan solo que tú vas así y Él te sostiene, sino que también tiene la idea de que la presencia de Dios va con nosotros. Ponga una sonrisa en su rostro. Ah, qué bien, muy bien. Alégrese, porque su presencia está con nosotros. Su presencia, y es mejor que cualquier cosa. Muy bien, Salmo 54, versículo 4. Salmo 54, versículo 4. Pero Dios es mi socorro. El Señor es quien me sostiene. ¿Cuántos hemos orado así? Y cuando dice socorro, es la misma idea. Socorro, sostener, es la misma idea. Pero el salmista, algo tenía David en su corazón. Algo se le reveló a David, que él sabía todo esto. Por algo él escribe en muchos de los salmos, y si tú buscas la palabra sostener, sostiene, la mayoría de los textos lo vas a encontrar en los salmos. Algo sabía David, algo se le reveló a David, que él no estaba solo, de que Dios estaba con él. Y esto fue algo hermoso, y se lo voy a predicar un día de esto, de esta idea. Pero el rey David, antes de ser rey, fue adorador. Porque en la adoración hay un poder. Está la presencia de Dios. Algo sucede cuando adoramos. La mano de Dios se mueve, porque Él habita en medio de las alabanzas. ¿Sí me explico? Entonces David sabía que si había alabanza, si había intercesión, si había oración, algo iba a pasar. Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero es no adorar, no orar, no levantarnos. Su servidor aquí ha danzado en su casa llorando. Bueno es Dios, llorando. ¿Por qué? Porque sé que si adoro, si alabo al Señor, algo va a suceder. Él va a mirar mi corazón, que mi confianza está en Él. ¿Sí me explico? No en mí, porque no puedo andar. A veces es tiempo de llorar también, pero luego debemos levantarnos, porque tiene que venir la promesa
a nuestra mente para darnos esperanza y levantarnos sabiendo que el Señor es el que nos sostiene. Un rato podré llorar, un tiempo podré llorar, un tiempo podré pasar a lo mejor la agonía, pero rápidamente el Espíritu Santo viene y nos recuerda sus promesas. Y es ahí donde uno se debe levantar en adoración, en oración, en clamar al Señor. ¿Para qué? Para que Él vea que nuestro corazón, ¿verdad?, reconoce que Él nos sostiene. Él es mi socorro, el Señor es quien me sostiene. Salmo 63, versículo 8, dice: mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Dice la palabra del Señor que Él nos levanta, Él nos sostiene a los que han caído, a los agobiados. Es Él el que mueve su mano. Mire lo que dice el Salmo 145, versículo 14. El Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. Nuevamente, el Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. Y aquí la palabra sostener en el original cambia un poco. ¿Sabe lo que significa precisamente en este texto? Significa apuntalar. Significa que si algo se está cayendo, yo le pongo aquí para apuntalar algo, para que no se venga. Así es el Señor contigo. Así es el Señor conmigo. Él nos sostiene de esta manera y nos apuntala con su mano poderosa. Hermanos, ya es tiempo de caminar en fe y caminar sabiendo de que Él va con nosotros. No te veas solo, no te veas sola. Él está con nosotros. Gracias por su entusiasmo. Si yo llevara esta palabra a una iglesia de negritos, los negritos estarían saltando todos. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que aprender esto. Se nos tiene que revelar. Hermano, si usted anda buscando una iglesia, paréntesis, si anda buscando una iglesia con la última revelación de las Escrituras, ya no hay más revelación, todo está aquí. Si anda buscando un pastor que le traiga la última revelación, todo está aquí. Todo está aquí. Pero a nosotros se nos debe revelar esto. Para que la gente vea el fuego del Dios en ti, tiene que revelarse la palabra de Dios en tu vida. Oye, ¿por qué tantos problemas y parece que no te pasa nada? No, sí tengo problemas. Tengo problemas, pero el Señor va conmigo. El Señor me sostiene. El Señor es quien va conmigo caminando en todo momento. Entonces, es tan simple esta palabra. Es tan simple que podemos decir, pero pastor, no tiene nada más que entregar. Es el recordatorio de que no estás solo. Es el recordatorio de que no estás sola. Solo Dios, diga conmigo, solo Dios me puede sostener. Nada más. A veces pusimos nuestra confianza en el trabajo hasta que nos despidieron. Llegó uno más joven, ya no me sirve. No, este me cobra más económica. Y pensábamos que era nuestro trabajo el que nos sostenía, pero no es así, hermano. Las cosas se sostienen para que no caigan. El Señor nos sostiene, ¿para qué? Para que no caigamos, para que no quedemos en el camino. Las cosas se sostienen para que no estén en el suelo, como lo hablábamos anteriormente. Hermanos, es tiempo de atender a la palabra del Señor. Es tiempo de atender a la palabra. ¿Sabes por qué? Porque ahora viene la actividad de por amor a ti, que es una actividad evangelística. La gente tiene que ver en ti que tú confías en Dios. La gente tiene que ver en ti que tú eres diferente. La gente tiene que ver que tú sabes que Dios va contigo, que Él te tomó de la mano y vámonos, Señor. Para donde tú me digas. Para allá. Ya, Señor. Total, tú vas conmigo. O sea, ¿qué puedo perder? Y te animo porque tal vez vendrán temporadas de decisiones. Aquí hay gente que pronto, y yo creo que el Señor ya hace tiempo, tiene que tomar decisiones. Pero ¿sabes por qué no las tomas? ¿Sabes por qué batallamos tanto con la carne? Porque no sabemos quién me va tomando de la mano. Porque si yo supiera que el que me toma de la mano es Dios, Señor, donde tú me digas, vámonos. Para allá, para acá, Señor, vamos. No temeré.
No voy a temer porque Él va conmigo. ¿O quieres que te lleve el dueño de Cemex? Ahí sí crees. Que el dueño de Cemex, ¿te falta algo? Ahí tienes. Pero atendamos a lo que el Señor nos está diciendo. Esta palabra, te vuelvo a decir, se ve simple. Pero si tú empiezas a analizar esta palabra, es más profunda de lo que tú piensas. Primero, hay gente que va a tener que tomar decisiones muy pronto. Y ahí nos vamos a dar cuenta si es que tú confías y vas agarrado de la mano del Señor. Hay otros que tal vez van a pasar por un momento difícil, un momento de crisis. Y ahí tú vas a tener que demostrar que vas tomado de la mano del Señor y que confías en Él. Amén. Por eso Jesucristo le dice a los discípulos: hey, ustedes, yo voy aquí durmiendo en la barca, en otras palabras, y tienen miedo. Y el maestro se para ya, mar, enmudece, listo, ya, eso era todo. En otras palabras, el maestro está diciendo: ¿por qué temen si yo voy en la barca con ustedes? ¿A qué les tienen miedo? ¿A que te falte el dinero? ¿A que se acabe el trabajo? ¿A que se acabe tu posición? Hermanos, lo importante es que el Señor vaya contigo. Moisés debía preocuparse de ir tomado de la mano del Señor. Y a Moisés también. Cuando vio que venía Faraón y estaba el mar, y Moisés, pero tuvo que sostenerse en lo que el Señor decía. ¿Y qué hizo Dios? Milagrosamente abrió el mar. ¿En señal de qué? De que Moisés no iba solo, ni que tampoco era una vara, sino que el Dios de los ejércitos iba con él. Entonces, hermano, ¿quiere ver la mano del Señor? No. ¿Quiere ver la mano del Señor? Amén. Todos queremos ver la mano del Señor. Pero para ver la mano del Señor tienes que pasar por la aflicción. Tenemos que pasar por el quebranto. Tenemos que pasar por las temporadas duras. Porque ¿cómo se va a manifestar el Señor? ¿Cómo el pueblo de Israel iba a ver la maravilla? Se abrió el mar. ¿Cómo lo iba a ver? Tenía que vivir ese momento. Entonces, familia, hermanos, hermanas, amadas hermanas, hermanos, cuando hay aflicción, es el momento propicio para ver la mano del Señor. ¿Es difícil? Es difícil, pero recuerda, siempre estar tomado de la mano del Señor y que Él sostenga nuestras vidas. ¿Te recuerda cuando te quisiste soltar de la mano del Señor? ¿Alguien se acuerda, no? No voy a mirar a nadie. Dígame nomás. Muy bien. ¿Cómo te fue? Y lo más divertido es que nos fue mal. Y mire, para que nos riamos de nosotros mismos. Algunos ya se están riendo. Y lo más divertido es que después el Señor nos tomó de la mano. Y adivine qué pasó después. Nos volvimos ¿a qué? A soltar de la mano del Señor, sabiendo. Entonces, en los discipulados estamos viendo la madurez en Cristo. Esto es parte de la madurez. Caminar de la mano del Señor, sabiendo de que Él nos va a sostener. Amén. Yo quiero invitarle a todos los que están aquí a dar un paso más con el Señor. Un paso de fe. ¿Y cuál es ese paso, pastor? No es ofrenda, ¿eh? El paso de fe es creer en Él. Al 100. Al 100. Pastor, pero es difícil. Claro que sí, es difícil. Pero Él va a estar contigo. Él no te va a dejar. Pero decide creer en el Señor. Ya dejemos los argumentos filosóficos, ideas. El otro día hablaba con alguien y me decía que no, es que es muy difícil ser cristiano. Claro que es difícil si lo vives a tu manera. Pero el evangelio se hace más fácil cuando tú le abres tu corazón al Espíritu Santo. Él te va a ayudar. Él va a estar con nosotros. Es que, pastor, que usted no sabe, sí, pero tomado de la mano del Señor, sí se puede. Había una alabanza antigua que dice: tomado de la mano, con Él yo voy.
Hoy es tiempo, familia, de tomar decisiones. Es una palabra que nos anima a confiar, que nos da esperanza de que Él está con nosotros. Y claro, recuerde que Dios es omnipresente, está en todo lugar. Hablábamos también el otro día de que el Señor hace llover sobre justos y porque Él es misericordioso. Sale el sol sobre buenos y malos. Pero una cosa es vivir de la misericordia del Señor y otra cosa es vivir en la bendición del Señor. ¿Sí me explico? Estar con la bendición del Señor es que Él abra caminos donde no hay, que Él esté contigo, que Él vaya contigo. Pero hay gente, muchos de nosotros, en otro tiempo, su servidor también vivió de la misericordia del Señor. Sabiendo que tenía que hacer lo bueno, no hacía lo bueno. ¿Y qué pasaba? Vivía de la misericordia. Pero hoy puedo ver la mano del Señor. Por eso les estoy predicando esta palabra que el Señor puso en mi corazón, de que Él nos sostiene y de que Él va con nosotros. ¿Cuál es nuestra preocupación? Nuestra preocupación debe ser que estemos tomados de su mano. Es una palabra que nos llama un poco a reflexionar, ¿verdad? Y recuerde el primer texto. Acuérdate de la palabra que diste a este siervo tuyo. Palabra con la que me infundiste esperanza. Esta es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. Hermano, muchos de los que estamos aquí hemos escuchado muchas palabras, muchas prédicas, tanto en la iglesia, en YouTube, TikTok y todo, ¿verdad? Que escuchan palabra, muchos de nosotros. Pero ya es tiempo de no tan solo ser oidores, sino hacedores de la palabra. Confía, deja que Él te sostenga. No vas a perder, vas a ganar. Como decía un pastor en Chile, con Cristo nunca se pierde, siempre se gana. Tú puedes pensar que vas a perder tu mente, pero con Él nunca vas a perder. Aquí hay gente, y yo estoy hablando lo mismo porque Dios me lo dijo. Por eso lo hablo antes de tiempo, porque Dios ya me lo dijo. Aquí va a haber gente que Dios va a levantar. Maestros, pastores, evangelistas, van a trabajar con niños, salmistas, músicos. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Y Él lo quiere hacer. Pero ¿estás dispuesta a caminar tomado de la mano de Él, sabiendo de que Él te va a sostener? Que no sean las promesas que queden, las promesas que quedan en el tiempo, ¿verdad? Promesas. Un pastor dijo en Chile: el cementerio está lleno de promesas inconclusas, promesas que Dios hizo a mucha gente, pero que la gente nunca tomó en serio esto, de decidir tomar la mano del Señor y caminar en pos de Él. Ahí donde está, por favor, cierra sus ojos. Señor, cuando usted caminaba por Jerusalén predicando la palabra, usted no complicaba las cosas, su palabra era simple. Señor, las Escrituras dicen que separado de ti nada podemos hacer. Cuando nos separamos de ti es cuando nos soltamos de tu mano. Nosotros somos los culpables, Señor, de que tú no nos sostengas como tú quieres. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo oro para que venga una revelación de esta palabra sobre cada uno de los que está aquí. Y que entendamos, amado Señor, que sea lo que estemos pasando, ha sido tu gracia la que nos ha sostenido. Tal vez aquí, Señor, hay personas que están viviendo momentos súper complicados, personales, internos, de salud, en la mente, en el corazón. Y esta palabra te viene a decir el día de hoy: deja que el Señor sostenga tu vida.
te sueltes más de la mano del Señor. Es tiempo de tomar al papá en serio y caminar en pos de lo que Él tiene para ti, en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por cada hermano que está aquí, Señor, que sea tu presencia, Señor, trayendo fruto a esta palabra. Si decidimos, Señor, tomarnos de la mano tuya y caminar, tú nos vas a sostener en todo momento, Señor. En todo momento, en la alegría, en la tristeza, tú estarás con nosotros, Señor. Padre Celestial, que podamos ser una iglesia que confía, que se sostiene en ti, no en alguien ni en algo, sino en ti, Señor. Eres tú la fuente inagotable. Eres tú la fuente, Señor, que salta para vida eterna. Eres tú, Jesús, nuestra esperanza. Señor, y la palabra, las escrituras, están llenas de promesas para nuestra vida. Señor, que podamos tomar estas promesas. Que Sergio, que el hermano Kimo, que la hermana Jimena, que Jorge, que Angélica, la hermana Zeni, la hermana Irma, el hermano Santiago, mi hermana querida, Señor, el hermano Jonathan y cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos hacer esto. Señor, tú vienes pronto y necesitas una iglesia que crea en ti y que camine en ti, tomado de la mano tuya, Señor. Glorifícate, Padre amado.